Bueno, el Teatro Solís depende de la Intendencia de Montevideo, ¿no? El 100% de su funcionamiento es gracias a una cabeza del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Y es de ahí que se establecen también las políticas culturales públicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad democrática, que hablamos de democratización de la cultura, que hablamos de sensibilización, de ciudadanía, el Teatro Solís tiene la misión clarísima de generar su producción artística para todos los ciudadanos, ¿no? Eso es clarísimo esa misión, una producción de calidad, abierta a todas las orientaciones estéticas, pero lo fundamental del Teatro Solís, si uno piensa en la conceptualización, es contribuir a esta convivencia ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? A través de las artes. Lo hacemos a través de las artes, de lo que pasa en el escenario, en las 3 salas, que es el corazón del Teatro Solís, y generando dispositivos para trabajar con la ciudadanía. Por eso tenemos salas de conferencias, salas de exposiciones, fotogalerías, ciclos de talleres, un montón de dispositivos justamente pensados en eso. Yo siento un gran cariño por esta casa, ¿no? Es donde empecé, mi vida casi. Entonces siento tengo un sentimiento muy enorme, muy cariñoso, pero en mis sueños siempre está el edificio antiguo. No este que es maravilloso con todas estas técnicas y estas cosas divinas como tiene que tener un teatro, pero yo recuerdo mucho más a ese antiguo en el cual me inicié y estuve tantos años. Es difícil entender hoy que cuando se crea la Orquesta Sinfónica Municipal, hoy Filarmónica, en el año 1959, era una orquesta pequeña, una orquesta de cámara que no tenía la residencia en el Teatro Solís, que estaba ocupado en su gran mayoría por la actividad de la Comedia Nacional, y la orquesta surge asociada desde sus comienzos con la ciudad. La orquesta, con la conformación que hoy la vemos, empieza a darse en la década de los 80, al final del proceso militar, con un crecimiento en su cantidad de integrantes a propósito de la necesidad de interpretar otros autores que así requerían la orquesta, y luego con la presencia del retorno de la democracia con García Vigil, que desarrolló una intensa actividad para que creciera en la cantidad de integrantes y le permitiera abordar otros repertorios. Es allí donde se pone de manifiesto la presencia como elenco coprotagónico en el Teatro Solís, a partir del año 83, 84 y más intensamente en el 85. Entonces, gestionar un bien como esto significa trabajar con las políticas culturales públicas, significa pensar en formar nuevos públicos, significa un trabajo en equipo. El teatro es, por naturaleza, es este edificio, pero es la gente que lo integra. El teatro es el equipo que cada día hace posible que lo que pasa en el escenario tenga que ver con la atención al público, tenga que ver con las condiciones de mantenimiento edilicias de este teatro, mantenimiento y seguridad, tiene que ver con que las gestiones administrativas se hagan bien, con que la comunicación fluya hacia afuera y hacia adentro con los diversos públicos, con que también el desarrollo de recursos funcione. Y por eso tenemos una fundación de Amigos del Teatro Solís que lo que nos ayuda es a generar fondos para cumplir los objetivos del Teatro Solís. Esa fundación, bueno, cada 2 años cambia la directiva y está llamada a ser integrada por empresas, pero también por personas. Nosotros abrimos que la ciudadanía puede hacerse socia del Teatro Solís y de esa manera también vincularse, tener acceso a invitaciones, contribuir con el teatro. O sea que este teatro es para todos y para todas y tiene diferentes formas de vincularse, ¿no? El hecho de que sea un edificio histórico de 160 años, patrimonio del Uruguay, tiene otras componentes que hacen a ese valor que se lo da a la ciudadanía como equipamiento de la ciudad que tiene ese valor patrimonial y que hace atender aspectos que a veces la atención de esos aspectos de mantenimiento tengan que tener una delicadeza tal que obligue a trabajar en equipo con otros técnicos, con otras instituciones, a estar consultando y a estar siempre revisando un poco los procedimientos de trabajo y atender un montón de aspectos que muchas veces están por fuera de
del mantenimiento normal o regular de cualquier otro tipo de edificio. Quizás lo más fuerte tiene que ver con que era la casa de los elencos estables de la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. En esos años la orquesta y la filarmónica buscaron otros lugares en la ciudad para generar sus producciones artísticas, y los funcionarios que estaban aquí en el Teatro Solís fueron redistribuidos, otros se jubilaron por el resto de institución de la Intendencia misma, que les encontró un lugar. Entonces, para pensar el proyecto Teatro Solís, generalmente estos proyectos se piensan desde el vamos, ¿no? No se puede pensar ediliciamente, arquitectónicamente, un espacio como este, un espacio cultural, un espacio teatral, sin un modelo de gestión. Hay un momento en que estas dos vertientes, el proyecto cultural y el proyecto arquitectónico, tienen que dialogar. Hay lugares donde sé que varios años antes se tiene que estar pensando en un Teatro Solís para qué y de qué forma, ¿no? De hecho, el teatro contribuyó a pensarse para la ciudad en qué sentido. Tiene una accesibilidad clara en su edificio, que son las puertas de ingreso. Antes, según el piso que fuera, eso es un teatro italiano, un teatro clasista por naturaleza, desde ese lugar, concebido de esa manera. Fue concebido por una clase social en ascenso, una burguesía que necesitaba un lugar para encontrarse, un lugar para ver y ser visto. Por eso los palcos que tenemos acá adelante, hay algunos que en realidad no ves el escenario, pero todo el mundo veía quién estaba ahí, cómo estaban vestidos, con quién estaban sentados, tenía una perspectiva. Entonces, la reforma lo que hace es eliminar los ingresos por las calles laterales y hace que todo el público entre por la parte principal, vaya al piso que sea. Hay sin duda cambios, porque aquello fue la fundación de la primera escuela de arte dramático que hubo en el Uruguay. Ahora esa escuela hasta creo que que es hasta universitaria, se puede ser licenciado en la escuela. Aquello era mucho más primitivo, pero igual era una hermosa escuela porque teníamos de profesora nada menos que a Margarita Giroux. Y yo soy de las fundadoras de la escuela, y quedamos muy poquitos, pero soy creo que la única que sigue haciendo teatro, porque cuando dejé la Comedia Nacional seguía haciendo teatro. El Teatro Solís tiene una acústica que fue modificada a lo largo de su historia en muchas oportunidades, porque en las reformas edilicias sucesivas que ha tenido, y ninguna tan importante como la última que comprendió del 1998 al 2004, hubieron momentos de mejoramientos y de deterioros. Y una propiedad muy lamentable que tenía el teatro era que, de acuerdo al lugar donde uno se sentaba, se escuchaba muy distinto. Y eso no tenía que ver con que fuera la platea o fuera la galería alta o la galería baja. Se escuchaba distinto en distintos lugares. Entonces hubo un estudio muy concienzudo y profundo como para optimizar ese resultado, que se escuchara de manera igual y de la mejor manera posible. Se eliminaron los lugares de audición casi nula, que los había incluso en la platea, buscando un equilibrio entre la resonancia de la sala para las presentaciones de música acústica, como una orquesta sinfónica, un recital, y de la Comedia Nacional, es decir, de la voz hablada. Hay documentación, o sea, hay planos, hay gráficos, hay un montón de información que nosotros la pudimos captar y obviamente es muy útil para ahora y sobre todo para procesos un poco más lejanos en el tiempo, ¿no? Tenemos todos los elementos para poder desarrollar una gestión acorde y para poder intervenir en situaciones que se pueden dar diferidas en el tiempo, ¿no? El edificio es un ser vivo que va envejeciendo de alguna manera y que, bueno, algunos aspectos tecnológicos, la propia tecnología impulsa para renovarlas, y otros aspectos que hacen a lo edilicio, bueno, por ejemplo, el tema de conservación, todo esto que hablamos que tiene que ver con lo patrimonial, bueno, tiene que entrar en ese cauce y en esa lógica también. Y bueno, toda esa información, no solamente que tengamos un montón de elementos nuevos, sino que toda esa información sin duda que es algo muy valorado por nosotros para poder desarrollar la gestión del mantenimiento. Antes el piso tenía declive, estaba sobre madera, los camarines eran distintos, yo tuve un camarín, el camarín 5, que era chiquito, pero
que era mío, era porque nosotros ensayábamos en el escenario. La Comedia Nacional tenía el Teatro Solís para ello, ahora no, ahora tiene la comedia una temporadita y se acabó porque vienen otros espectáculos, pero en aquella época era nuestro, veníamos como a nuestra casa, ¿no? Este modelo era innovador, ¿no? Este modelo que después de 12 años uno puede encontrar aciertos muy, muy importantes y errores también, en que después de 12 años vas mirando la práctica. Pero de última, este proyecto generó con un equipo de mínima en ese entonces gestionar un teatro Solís del siglo XXI, ¿no? Quizás la parte más débil fue justamente con los elencos, que es lo que en estas gestiones se pensó de nuevo, y que los elencos no fueran residentes como eran en el 2004, sino que fueran elencos estables. Esa palabra que parece mínima, esa palabra significa mucho, porque significa construir con los elencos una programación, construir con ellos una mesa de trabajo que pensamos en la programación artística de Solís. Hemos hecho cosas en conjunto, aparte entre los dos elencos, y pensamos de aquí a 5 años, a 10, a 30, ¿no? Entonces, realmente vivirlo como su casa genera también espacios de trabajo en conjunto, hasta en el propio edificio, ¿no? Y tener la mirada, desde una mirada de seguridad, de mantenimiento, de las personas, de las cosas, y bueno, implica trabajar juntos. La convivencia de los elencos y la dirección de un teatro, es decir, desde los mismos artistas a los técnicos y los gestores, implica una serie de fricciones cotidianas por el uso de los espacios y de los tiempos. Todo montaje, del más sencillo al más completo, implica una compleja coordinación de tiempos y responsabilidades. Y lo que no se hace en un tiempo determina que los que tienen el otro espacio estén comprometiendo su resultado final o hacerlo con la misma calidad en menos tiempo, lo cual en general es difícil. Pero al mismo tiempo es natural que los artistas quieran tener el mayor protagonismo y el mayor tiempo de ensayo, de preparación para que su montaje sea de la mejor nivel y calidad. Y al mismo tiempo quien administra un teatro quiere tener la mayor disponibilidad de los espacios para presentar más actividades del mejor nivel. Eso dicho así tan fácil en la vida cotidiana se expresa en fricciones del nivel de dirección a todos los mandos intermedios, hasta de los trabajadores que directamente realizan las acciones más elementales. Hay una convivencia armoniosa dentro del teatro que permite que estas fricciones y rispideces que se pueden generar ante cada proyecto se resuelven por un interés común, que es la de la integridad del teatro, la del mejoramiento permanente, capacitación de su personal y del hacer que sea un escenario integrador de la sociedad en su conjunto. Yo siento un gran cariño por esta casa, ¿no? Es donde empecé, mi vida casi. Entonces, siento tengo un sentimiento muy enorme, muy cariñoso, pero en mis sueños siempre está el edificio antiguo. No que es maravilloso con todas estas técnicas y estas cosas divinas como tiene que tener un teatro. Pero yo recuerdo mucho más a ese antiguo en el cual me inicié y estuve tantos años. Pero tengo varias presentaciones, porque en el 50, por ejemplo, entré al escenario del Solís, pero como bolo, un papel de figurantes, porque éramos alumnos de la escuela y nos traían a la comedia para hacer bolos sin letras, ¿no? Me acuerdo que era en Romeo y Julieta, con dirección de Margarita Xirgu, que hacíamos con el Bebe Cherminara y yo, dos pajes que íbamos detrás de los padres de Julieta. Pero después tuve bolos más importantes, bolos con letra. En el concepto de seguridad juegan muchas variables, algunas que son como básicas, que hacen a las instalaciones, a las protecciones que pueda tener el edificio, pero hay unas anteriores, por ejemplo, que es
a cómo está conformado el edificio, qué criterios de seguridad priman en lo que fue el diseño y la organización, por ejemplo, de las circulaciones y cómo se organizaron los espacios. En ese sentido, me consta desde la época del proyecto que ese tema, así como por ejemplo el de la acústica, eran aspectos como fundamentales en la elaboración del proyecto. Eso se respetó y se vio también en el proceso de obra y tratamos de conservarlo también a la hora del mantenimiento. La gestión del mantenimiento no solamente es asegurarnos de que la planta de detectores de humo esté funcionando, que la central de incendio esté funcionando, que todo ese equipamiento que tiene que ver con la seguridad para dar aviso temprano, para dar protección, las mangueras, los extinguidores, los rociadores, todo ese equipamiento tiene que estar mantenido. Las bombas de incendio, la reserva del tanque de agua. Hay un impacto muy pesado en las instalaciones, pero a su vez también todo el equipo del teatro de alguna manera ha estado en un proceso de que las prácticas también son importantes. Entonces la formación ha sido importante y la llevamos a cabo todos los años. La realización de simulacros también es importante para nosotros, para los elencos, que también se llevan a cabo todos los años. El estar conformando grupos de trabajo, que nosotros le llamamos las brigadas, que se reúnen una vez cada 2 meses, en forma periódica, para preparar esas actividades y bueno, y inducir siempre sobre todo a los chicos de atención al público para saber cómo actuar, cómo proceder en caso de una emergencia. Quizás el desafío es contribuir a generar esta utopía. El Teatro Solís nació como una utopía, como esa posibilidad de una ciudad chata, de muy pocos habitantes, que pasada la guerra grande necesitaba concretar este teatro, y sigue siendo una utopía porque cada generación la llena de contenidos, cada generación dice qué es lo prioritario. Hoy sabemos que estas políticas públicas culturales lo que nos dicen y lo piden, cómo aterrizamos estos conceptos, que podemos estar todos de acuerdo, pero cada dirección tiene que traerlos a tierra. Entonces, ese es un desafío grande. El desafío mayor es traer públicos de todos los estratos sociales, de todo el país, al Teatro Solís. Las encuestas de consumo cultural han dicho que el lugar más visitado en Montevideo, por montevideanos y por ciudadanos del resto del país, es la Biblioteca Nacional. Le sigue el Teatro Solís, después el Sodre y después el Museo de la Memoria. El público en el teatro sí es cambiante, es cierto, pero no tanto como si uno va a distintos países. Pero aquí tenemos un público que nos sigue. A mí me parece que el público es muy solidario. Y entonces, por ejemplo, ahora que estoy haciendo la Laguna Dorada en el Circular, la gente goza mucho y nos aplaude. En los primeros años, cuando yo me inicié, hacíamos muchas más funciones, teníamos funciones todos los días, los lunes, era solo los lunes que no hacíamos, y la gente venía a raudales, pero después vino en el 56 la televisión y entonces la gente se puso más a la gana, pero creo que siempre hay un público que sigue, que le gusta el teatro, que es cálido, que hay una entrega del público hacia nosotros, los actores y los directores. Es que el Teatro Solís tiene una composición que mayoritariamente se divide en más gente, por supuesto, de Montevideo que del resto del país, como pasa en todos estos centros culturales, que hay una equidad entre hombres y mujeres, pero que tenemos gente que viene en mejor cantidad, con primaria y secundaria, y con clases sociales de sector medio y bajo. Es decir, estamos cambiando una imagen elitista que tenía el Teatro Solís. Y eso solo se puede lograr con programas adecuados, con programación y con políticas culturales públicas aplicadas para eso. Entonces, esta serie de dispositivos que tenemos, este nuevo programa de formación de audiencias que trabajamos,
Tenemos un programa de sensibilización de públicos que es el Pueblo Solís, que es entradas dadas para que vengan a conciertos comentados, para programación de las 3 salas, pero tenemos una política de formación de públicos que es un acuerdo con los docentes de educación secundaria, no de bachilleratos artísticos, porque ya tienen de alguna manera introyectado el gusto por las artes, sino los otros bachilleratos, en el cual el docente se compromete a traer a su grupo, su clase, por lo menos 3 veces al teatro en el año. Esas 3 veces van con una ficha didáctica previa que nosotros diseñamos y se las hacemos llegar a los docentes, la trabajan en clase, vienen al Teatro Solís y después de ver un espectáculo tienen un conversatorio con los artistas y después van a la clase y trabajan de nuevo con esa ficha. Por lo tanto, después de 3 venidas tienen algunas habilidades y destrezas que pueden trabajar y pueden aprender a conocer el mundo tal como lo conocen por las matemáticas o por la historia, a conocerlo por las artes. Un conocimiento sensible que va a desarrollar otras habilidades y destrezas en cada uno. Eso es lo que queremos fomentar y esa es la misión del Teatro Solís a futuro, hacer que cada vez vengan más gente al teatro de todo el país, de diferentes sectores sociales, diferentes edades, diferentes gustos, de diferentes capitales culturales, porque esa es la misión. A partir de inquietudes propias del área de trabajo, que entendíamos que, bueno, que teníamos un esquema de trabajo y un desarrollo de la gestión que ya tenía varios años de funcionamiento, pensamos que la mejor manera de avalar un poco ese trabajo era intentar certificarnos, entrar en ese carril, que la Intendencia ya lo tiene incorporado, tiene un área una unidad para gestión de calidad y hemos contado con el apoyo de ellos, ha sido un proceso de 1 año y medio y la idea es, bueno, avalar de alguna manera los procedimientos, eso llevó a ajustes, a búsqueda de objetivos nuevos, a cumplir con un montón de requisitos. Por suerte lo pudimos obtener en el año 2014 y renovarlo en el año 2015. Sin duda que es un desafío para el área poder mantenerlo y fortalecerlo. Creo que la palabra sería épico, ¿no? Porque de alguna manera había una sensación colectiva en la ciudad de que se podía, de que un edificio patrimonial con casi 1 siglo y medio de historia estaba volviéndose a poner a andar. En Uruguay además que teníamos la Plaza Independencia con la torre ejecutiva que estaba parada, que también fue un sueño colectivo, decir Uruguay que puede terminar esa torre ejecutiva. Por eso no podemos despegarlo de que había un colectivo muy grande de artistas que estaban demandando esta culminación del Teatro Solís, pero un colectivo principal que eran los usuarios, que era el público, que era la ciudadanía. Era un ícono de la ciudad, era un teatro que, fíjate que nació con la patria, con la República. En 1830 se cura la Constitución y en 1840, a los 10 años, se crea la sociedad que va a construir el Teatro Solís, que por diversas razones, por la Guerra Grande y por algunas series de conflictos que estábamos en esa República temprana, no se había podido concretar hasta 1856. En la reapertura del Solís, tan remozado, tan divino, el intendente de aquella época, que era Mariano Arana, tuvo la generosidad de nombrarnos a Nibia Mariño, Sara Nieto y a mí, Nibia Mariño en música, Sara Nieto en ballet y a mí en teatro, como ciudadanas ilustres de Montevideo. La reapertura significó también, uno mira los diarios de época de 1856 y los diarios de época del 2004, y está en todos lados esa sensación de emoción, esa sensación de tener de vuelta un lugar digno para la ciudad, ¿no? Entonces creo que lo que había era mucha emoción, mucha épica, mucha posibilidad de que se puede, y respondiendo a ese colectivo, ¿no? A un proyecto de país, a un proyecto de políticas culturales públicas, a un proyecto que estuvo también pensado en muchas áreas y relacionadas y consultado. Mucha gente aportó a este proyecto de Teatro Solís.